Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el predicador Selvin. Gracias a todos por estarnos acompañando esta tarde. Aquí voy a estar en un debate con la señora Betty Valenzuela desde México, apologeta católica. Entonces, ahorita se va a presentar Betty, lo que ella cree, y luego vamos a presentar de qué se va a tratar el debate. Adelante, Betty. Gracias. Bueno, mi nombre es Beatriz Valenzuela, me conocen como Betty Valenzuela, yo soy apologista. Hoy tienes una gorra ahí. Yo soy apologista cristiana católica de cuna. Ok, yo vengo a defender que Cristo sí es verdadero Dios y verdadero hombre, según los apóstoles, porque es el tema que me pediste, Selvin. Entonces, según los apóstoles, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, santo Cristo. Me parece. Ok, aquí soy nueva, Selvin, en esto, soy nueva, Dale, esa es mi presentación. Ok, entonces, ¿qué te parece si le platicamos a los espectadores el formato? Sí, ya lo acordamos, pero para que lo sepan, el formato es que Betty Valenzuela presenta su exposición de más o menos 10 minutos. Si yo te digo tiempo y tú no has terminado de redondear la idea, la terminas en 30 segundos, puede ser un minuto, y lo mismo va para mí. Cuando tú me cheques el tiempo, no hay ningún problema. Entonces, luego que tú hagas 10 minutos, voy yo con mis 10 minutos. Aquí está el doctor Castillo. Mira, si él supiera cómo hacer esto, que se vaya en vivo el doctor Castillo, se vaya en vivo, doctor Castillo. Doctor Castillo, si usted se quiere ir en vivo para conectarlo, que usted nos modere, pero no sé si se va a poder, realmente no sé. Pero bueno, yo doy mis 10 minutos de exposición y luego Betty va a tener 5 minutos, alrededor de entre 5 minutos y algo, para desmontar o refutar mis 10 minutos. De lo que yo hablé, tú tienes que tomar nota de lo que yo dije en mis 10 minutos. Porque yo voy a tomar nota. ¿Tú puedes hacerlo, Walter? Salir en vivo para ver, no sé. Pero yo creo que lo podemos manejar entre los dos. Y luego yo refuto en 5 minutos, alrededor de 5 minutos, tus 10 minutos, tus argumentos de los 10 minutos. No vas a refutar lo que no dije. Voy a probar el doctor Castillo. A ver. No, no se puede. No se puede. Si los acepto, me desconecto con Betty. Ok, Betty, cuando tú estés lista, y luego que los 10 minutos tuyos, 10 minutos míos, refutación tuya de 5 minutos, refutación mía de 5 minutos, luego va a haber un espacio de 3 preguntas tuyas, 3 preguntas mías intercaladas. Una a usted me hace la pregunta en 1 minuto, y luego yo tengo 2 minutos para responder su pregunta, y luego usted tiene 2 minutos para refutar lo que yo dije. Después voy yo con mi primer pregunta, en 1 minuto más o menos, la formulo, y luego vamos a seguir ahí. ¿Qué hago? Me llegó una cosa, invitación a la partida, ¿qué hago? Solo acéptela. ¿Lo acepto? Ok. Ok, entonces en 1 minuto, yo formulo, me contesta usted en 2 minutos, y luego termina sus 2 minutos y le digo, tiempo. Y yo refuto en 2 minutos. Okay. Y ya cuando terminamos nuestras 3 preguntas cada uno, si la pregunta es de sí o no, ¿y por qué? Primero el que va a contestar tiene que contestar el sí o el no. No se acepta que solo quiera responderme, no. Primero dice sí o no. Escoge uno. Tengo más de 100 debates, mijo, sí sé el formato. Perfecto. Hay otro que tiene 400 por ahí. yo tengo poquitos. Ok, pero aquí vamos. Luego que terminamos con las 3 preguntas cada uno, vamos a entrar en la sección de careo, donde usted toma 10 minutos y me agarra mi pregunta, rápida respuesta. ¿El cielo es azul, Selvin? Sí. ¿Por qué? Es rápido. Y luego yo a usted. ¿Es mamá? Sí. ¿Cuántos años tiene? Eso. ¿Estamos listos? Dale. Cuando usted esté lista, me dice y yo le voy a tomar su tiempo. Estoy lista. Cuando usted mire de alguna batalla, solo dígale aceptar a la batalla, no tiene que hablar. Yo me encargo de eso y usted se encarga de solo aceptar la batalla y continúa su plática. ¿Qué le parece? Ok. Ok. Cuando usted lista me dice y yo le tomo su tiempo. Super mega archilista desde ayer. Fuego, vámonos. Comenzó. Ok, bueno, a ver, esta es una herejía que ya se ha condenado por parte de la Santa Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Por ejemplo, los monofisistas, ¿sí? Fíjense nada más cómo han ido cambiando la doctrina de Cristo en su ortodoxia. Por ejemplo, los monofisistas, ¿sí? Ellos predican que la naturaleza humana dejó de existir, la naturaleza humana de Cristo dejó de existir. La herejía nestoriana, la de Nestorio también, asumía que había 2 personas en Cristo, herejía pura.
Otra herejía es el docetismo gnóstico, sí, que el docetismo gnóstico predicaba, o predica, porque todavía hay, ellos hacían menos la divinidad de Cristo, o sea, ellos decían así como una especie de un Dios chiquito, ¿sí? Hay otras herejías, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que ya son más para acá, ellos predican que Cristo es así como un superhombre, como un superman, ¿no? Entonces ellos predican que Cristo es un Dios chiquito también, politeísmo puro, ¿no? Pero, a ver, yo quiero ver, por ejemplo, y está el de Selby, ¿no? Que son los unitarios bíblicos, que los unitarios bíblicos nacen del unitarismo ya del siglo XVI, ¿sí? Entonces, para que la gente conozca un poquito de esta doctrina, el unitarismo bíblico al que pertenece Selby es una corriente que salió del unitarismo que no cree lo mismo que cree Selby. O sea que entre ellos hay varias divisiones, pero esta ya es más nueva, esta doctrina de Selby es más nueva, ¿no? Bueno, entonces, pero yo voy a leer un poquito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque nosotros no somos solo Biblia. La Iglesia Católica que hizo la Biblia no es solo Biblia, ¿verdad? Porque pues la Biblia es parte de la tradición. Ok, lo que nosotros creemos es lo siguiente. En el numeral 470 dice: puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo permanece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella permanece a uno de la... No, el tema no es la Trinidad, pero así lo voy a mencionarlo. Ok, el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros en todo, semejante a nosotros, excepto en el pecado, y eso lo dice la Biblia. Bien. En el numeral 471 dice aquí que de manera paralela la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico, porque la Iglesia es conciliar, ¿sí? Que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, que es la divina y es la humana, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, Juan 1:1, no, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente, ¿sí? Dice el numeral 476, como el Verbo se hizo carne, Juan de 1 en adelante, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. Dice aquí, al mismo tiempo la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible, ojo con esto, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano. No sé qué... ¿Sabes qué, Selvin? Párame el tiempo, por favor. A ver, es que aquí yo ya no me veo. ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Le voy a dar finalizar porque esto no me gusta. No sé cómo, pero bueno. Dices que... Ahora sí, mijo. Selvin, cuando me falten 2 minutos, me avisas, por favor. No se te escucha, Selvin. No te escucho. Ahorita lleva 4 minutos 56 segundos. ¿Ya se mira usted en la pantalla? ¿Ya se mira usted en la pantalla? Veo a la mitad nada más. Bueno, no se preocupe. Mueva su cámara, baje su cámara, muévala un poco para que se levante su cabeza hacia arriba. Eso. No, Mucho. Ahí. El problema es que si lo hago así, estoy con las manos. ¿Cómo le hago? Colóquela en algo ahí. Colóquela en algo. Bueno, pero ahí sí. Ahora, bájale un poquito para que levante su cabeza. Mire cómo yo estoy acá. Oye, es que necesito subir esta silla. Póngale un pegamento, un glue, un chicle. Yo no sé por qué esta cosa. Un chicle, póngale ahí. Ya, a ver, ahí me veo.
Ahí me veo un poquito más, ¿verdad? Ahí sí, ahí se mira. No, yo es por si quiere seguir con la batalla que sus seguidores solo la tienen que aceptar. Sigo con esto. Dale. Dice, bueno, eso es lo que creemos nosotros. Sí. Ahora, ¿por qué Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, pues porque los apóstoles así lo dejaron escrito. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito por los apóstoles y los seguidores de Cristo. Entonces, yo voy a dar textos bíblicos del Nuevo Testamento como me lo pediste, Selvin. Por ejemplo, ¿quién es el que solamente puede perdonar los pecados? Si Selvin me dice que un hombre común y corriente puede perdonar pecados, yo creo que ahí se acaba el debate. Entonces, si Selvin dice que solamente Dios perdona los pecados, ahí yo voy a estar de acuerdo con él y ahí se va a acabar el debate. ¿Por qué? Bueno, pues porque Cristo dice, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde lo dice Cristo? Déjenme veo. Cuando, por ejemplo, al que le llevaron en la camilla, ¿sí? Cristo dice, tus pecados te son perdonados, ¿sí? A la mujer con hemorragias que está en Lucas también la sanó físicamente y le perdonó los pecados. Ahora, Selvin puede decir, bueno, a ver, es que Cristo hablaba, todo lo que Cristo hablaba era en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios. No, sí, es que, a ver, Cristo dice en Juan que él habla las cosas que le comunicó su padre, pero aquí tenemos un problema. Cuando Cristo hace milagros, por ejemplo, no dice en el nombre de mi padre. Ahora, por ahí Selvin también me puede decir, Betty, los apóstoles también hacen milagros y son hombres. Bueno, pero los apóstoles hacen milagros en nombre de Cristo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice Pablo, en nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Se lo dice a un paralítico, en nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Por qué los apóstoles nunca dicen en nombre del Padre? ¿Por qué? Porque al decir nombre de Cristo, ellos están asumiendo que Cristo es Dios. Por ejemplo, en Mateo 9, versículo 20, aquí dice, donde Jesús sana a la mujer, que les estoy diciendo que a la mujer de las hemorragias, Cristo dice, yo te sano. Ahí Cristo no dice en nombre de mi Padre. ¿Sí? En Mateo 9:27 también cura a 2 ciegos y él no dice en nombre de mi Padre. En Mateo 15, versículo 32, también cuando hace la multiplicación de los panes, ¿sí? Ahí no dice jamás también en el nombre de mi Padre que está en el cielo, voy a hacer la multiplicación de los panes. Eso no lo dice, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, en Juan 2, versículo 1 en adelante, cuando también hace el milagro del vino, sí, que el agua la convierte en vino, que la Virgen María le pide que hiciera más vino, ahí yo no leo a los apóstoles escribir y Cristo dijo en el nombre de mi Padre. Entonces, Cristo como Dios... 2 minutos. Gracias. 2 minutos. Cristo como Dios hace milagros. Cristo como hombre tenía hambre, tenía sed, sentía miedo, ¿sí? Lo único que no se parece a otros es en el pecado. Listo. Entonces... Cristo mismo, sí, en Mateo dice que la Virgen dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Jesús. Y Jesús dice que significa que al Dios Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, a ver, ese Jesús es el Emanuel y Emanuel significa Dios con nosotros. A menos de que Selvin ahora predique que haya 2 dioses, pues entonces ya me callo yo la boca. Bien, entonces aquí la pregunta sería, ¿qué significa Emanuel? Bueno, Emanuel significa Dios con nosotros. Hasta ahí lo voy a dejar, Selvin, para darte paso a ti. Bueno, le quedaban 52 segundos para seguir. Muy Gracias. bien. ¿Tiene usted cómo llevarme el tiempo ahí? Espérame. Que si usted tiene cómo llevarme el tiempo. Sí, espérame. Déjalo, pongo aquí el cronómetro digital. Que no me aparece. No, Selvi, no. ¿Quién sabe por qué no me aparece? Está bien. Yo tengo acá, ahorita, tengo las 4:33. Si yo empiezo a las 4:33 o a las 4:34, usted solo cheque su hora. Y ya sabe, apunte ahí a qué hora voy a terminar yo. No, mira, aquí con mi reloj, con mi reloj de mano, Dale. Okay. Entonces, vamos a empezar a las meras 4:34.
Ya reclama su lapicero unitario. Aquí tengo el lapicero unitario. ¿Eh? Y tengo Oh, la taza unitaria también. Aquí está, mire. El engaño de la Trinidad, promocionándolo, mire. El engaño de la Trinidad unitario bíblico. ¡Puf! Ahí está. dale, ya son las 34. Ok, voy a comenzar con mi tiempo. Betty, muchas gracias. Puede cerrar su micrófono. Y si quiere batalla, ahorita no hay ningún problema, solo acéptalo, ¿ok? Mira, es que no veo el micrófono, por eso quiero quitar esto de aquí. Quita las batallas, es que no sé yo cómo. Quítalas mejor. Ok, ya la quité ya. Ahí está, ya está quitada. Ok, voy. No, ¿Estamos pero bien? espérame. Pero ¿cómo le hago para yo apagar mi micrófono? De veras, es que no. Escuche. A ver, Abajo dice más, en su esquinita dice más. Abajo, abajo. Selvin. Ahí hay una teclita que dice más. Dice, ahí están las letras más. Debajo de los tres puntitos hay un más. Vete a WhatsApp, Selvin, por favor. Te mandé la captura de cómo me aparece acá. Ok, Betty. Es que usted tiene que tocar su pantalla para que se quite eso. Toque su pantalla. Ah, oh. ¿Se Entonces, ¿qué hago quitó? aquí? Lo voy a ¿Ya se rechazar quitó? porque ya se quitó. Sí, rechácelo. Si no, eso no me gustó. Ok, dale. Ok, muy bien. Si yo es por si usted hace un ruido, pero usted se puede quedar con el micrófono abierto. Pero para quitar el micrófono, ahí ya lo quitó. Perfecto, ya supo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, chécame mi tiempo entonces. Bueno, son las 4:35 para mí. 35, ajá, dale. Entonces, en 10 minutos ya sabe que serían las 4:45 para mí y para usted serían las 2:45, ¿correcto? Ok, voy con mi tiempo. Comienza ahora. Bueno, la exposición y el debate iba a ser que enseñaron los apóstoles. Enseñaron los apóstoles que Jesucristo es Dios o que Jesucristo es un hombre. Entonces yo voy a comenzar por las palabras del apóstol, pues uno de los apóstoles más conocidos fue Pedro. Y Pedro dijo estas palabras en Hechos capítulo 10, versículo 38, dijo, versículo 36, Pedro hablando en la casa de Cornelio. La palabra que Dios, aquí está Dios, envió. Envió una palabra. ¿A quiénes? A los hijos de Israel, predicando la paz. O sea, lo que envió es a predicar la paz. Ahora, ¿por medio de quiénes llegó a los hijos de Israel? Dice que le llegó por Jesucristo. ¿Nota? Aparece Dios en ese texto, aparece Israel y aparece alguien predicándoles que Dios lo envió. Ok. Pedro anuncia que Dios es quien envió a Jesús. ¿Está claro? Ahora, en el versículo 38 dice que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está Dios y aparece Jesús. Ahora, en Hechos 2, versículo 22, Pedro nuevamente hablando, dice, varones israelitas. Dice, varones israelitas. Jesús de Nazaret. Habla de alguien que es de Nazaret y dice que es hombre aprobado por Dios. Pedro, un apóstol, varón aprobado por Dios. Y dice, con milagros, prodigios y señales que Dios, vuelve a mencionar a Dios, Dios hizo a través de él, como todos vosotros sois testigos. Entonces ya tenemos dos declaraciones de Pedro donde él menciona a Dios haciendo algo a través de alguien. Muy, así está claro. Ahora vamos a ir a otro apóstol. Unos consideran que fue Silas, otros que fue un Esenio, Apolo. Yo creo que fue Pablo el que escribió el libro de Hebreos. En Hebreos dice, Dios, el escritor de Hebreos, capítulo 1, verso 1, Dios envió palabra, lo mismo que Pedro va a decir. Dice, Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, aparece Dios que habla por canal, por medio de los profetas. ¿Nota? Pedro, ¿qué dijo? En Hechos 10:36, Dios envió mensaje a Israel por medio de Jesús de Nazaret.
Ahí hay uno que es Dios, el otro no. Entonces en Hebreos 1 dice que Dios habló por medio de los profetas y en estos posteriores días Dios habló por Jesucristo. Entonces ya tenemos un apóstol, otro apóstol. Ahora vamos a un evangelista. Marcos. Principio del evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1. Del evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo comienza? En el versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto. En Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 1, versículo 2 dice, como nos lo enseñaron desde el principio los que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, a mí ha parecido a mí también, después de haber entendido perfectamente todas las cosas, como desde el principio, y te las voy a escribir en orden, excelentísimo Teófilo. ¿Qué es lo que Lucas va a decir? Las cosas que ocurrieron desde el principio. ¿Cuándo fue este principio? Bueno, en la predicación de Juan. Entonces, todo tiene una cronología. ¿Qué enseñaron estos hombres después que Cristo ya había resucitado? Hebreos capítulo 2. Oiga, esto es después de la muerte y resurrección de Cristo. En Hebreos capítulo 2, miren lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviésemos por poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos la fue confirmada por los que la oyeron? Nota lo que dijo Lucas. Yo voy a poner en orden como la contaron los que desde el principio fueron testigos de estas cosas, y menciona el bautismo de Juan como primero. Y luego el escritor de Hebreos dice que la predicó el Señor primeramente y nos fue confirmada. El escritor de Hebreos dice que fue confirmada por aquellos que la oyeron. Entonces, ¿quiénes fue que la oyeron? Los discípulos, que ahora son los apóstoles. O sea, si nota la cronología, todo esto es una cronología. Ahora, voy a hacer una pequeña, como un tipo de silogismo aquí. Dice, palabra que Dios envió. Esta es mi introducción. Dios la envió. Ahora, ¿por medio de quién la envió? Por Jesucristo. ¿Cuándo la envió? Comenzando en el bautismo. ¿Por medio de quién la envió Dios? Por un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Qué canal usó Dios? Bueno, envió su espíritu a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo con este poder? Anduvo haciendo el bien y sanando. Y luego, ¿por qué hizo Jesucristo todas estas cosas? Los apóstoles dijeron que porque Dios estaba con él. Nicodemo le dijo a Jesucristo en Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, le dice, sabemos que de Dios has venido como maestro a Israel. ¿A dónde? Como maestro a Israel. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces, al menos que Dios esté con él. O sea, queda claro que en cada declaración de estos personajes del Nuevo Testamento, nadie presentó a un Jesús Dios. Presentaron a Dios enviando algo a través de Jesucristo. Luego, Pablo le dice a los gentiles, ustedes dejaron los ídolos para venir al Dios verdadero. En Primera Tesalonicenses, para que lo anote, versículo 9. Primera Tesalonicenses 1:9 dice que Pablo escribiendo le dice, ustedes dejaron los ídolos para venir al Dios verdadero. Y después dice, para adorar al Dios vivo y verdadero. Termina el versículo y después dice, ¿quién es ese Dios verdadero? Porque en el siguiente versículo dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces el Dios verdadero es el Padre. Luego tenemos a Pablo en Primera de Timoteo 2, versículo 5 diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. O sea, un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo hombre. O sea, no hay un texto en el Nuevo Testamento que diga que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, si te vas a Efesios capítulo 1, versículo 3, voy a buscarlo aquí en la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios en ese texto? El Padre. En el versículo 17, para que lo anote también, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién presentaron ellos? El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto ocurre después de la muerte y resurrección de Cristo. No presentaron ningún texto que diga, bueno, nosotros creemos que Jesús es Dios. Y todo. No, presentaron a un hombre de Nazaret por el cual Dios había logrado todas estas cosas. Ahora, termino con un último texto, ¿verdad? Que es Primera de Corintios 8, versículo 6. Dice Pablo, aunque haya muchos que se hagan llamar dioses, ya sea en el cielo y en la tierra, para nosotros, ya lo vi el tiempo acá, ya tengo un minuto todavía. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y ahí está la palabra Hais Theos. Un Dios. Hais Theos. La palabra uno numérico en el griego. Hais Theos. Y él dice un Dios. Y después de la coma dice el Padre. O sea, para nosotros solo hay un Dios, pero no dijo Trinidad,
ni tampoco dijo que era Jesús, dijo el Padre. O sea, ¿a quiénes presentaron los apóstoles? A un hombre, pero también presentaron al Dios de este hombre. Dios y Jesús son dos distintos, dos personas distintas. Dios no es el Hijo no es Dios, el Padre es Dios, el Hijo no es el Padre y el Hijo no es Dios. O sea, Dios es solamente el Padre. Terminé. Gracias, Elvin. Excelente. Dame tiempo. Déjame busco un texto bíblico. No, ahorita usted lo que va a hacer es, va a refutarme a mí. Tómese su tiempo antes de empezar sus 5 minutos, que si necesita prepararse no hay problema. Y como te digo, o sea, que me dejaras buscar un texto, pero ya lo encontré. Ok, Tengo 5 muy minutos. bien. Entonces ahora usted va a tener 5 minutos. Yo se lo voy a marcar para que usted me refute lo que yo presenté. ¿Ok? Espero que lo haya notado, porque yo sí anoté lo suyo. Dale. Ya, A partir de... Permítame que boté el lápiz. ¿Qué lo hice? Saludos a los hermanos. Susi, gracias por estar moderando aquí. Dale. Ok, muy bien. ¿Ya? Ok, empieza su tiempo ahora. 5 minutos a partir de este momento. A ver, Selvin, tú me das Hechos 10:36 donde dice la palabra que Dios, o sea, esa palabra es de Dios. Sí, o sea, sí, Selvin. Yo te voy a decir algo, a ver, lo que pasa es que cuando Pedro habla de que la palabra es Dios, yo creo que ahí se acabó el debate, Selvin. Ya. Voy a apagar la luz y me voy a ir. Te voy a decir por qué. Porque cuando Pedro habla de que la palabra es Dios en Hechos de los Apóstoles, Juan lo vuelve a reafirmar. Vamos a ver quién es esa palabra, Selvin. Fíjate nada más, Selvin. Yo pensé que esto iba a ser más difícil. Rápidamente. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. En el principio era la palabra. ¿Será Dios Padre o Dios Hijo? A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. En el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Vamos a ver si es Dios Padre o Dios Hijo. Vamos a ver. Él estaba ante Dios en el principio. El versículo 3, vamos a ver si es Dios Padre o Dios Hijo. Dice, por Él se hizo todo. ¿Por quién? ¿Por Dios Padre o por Dios Hijo? Todavía no lo dice Juan. Sigo leyendo. Y nada llegó a ser sin Él lo que fue hecho. Todavía no dice si es Dios o es o es no. Dice, tenía vida en él y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre, ahí va, enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo la luz para que todos creyeran en él, aunque no fuera él la luz. Le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Él era, dice, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por él. Este mundo que no lo recibió. Ahí va. ¿Quién es? Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne. Y la palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Entonces, la palabra de la que habla Hechos 10:38, Pedro, es la misma palabra de la que habla Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y la palabra y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne. Pregunta, ahorita te voy a preguntar algo, Selvin, para que te prepares, ¿sí? Es más, déjame que lo anoto, porque se me va a olvidar. Ok. Yo creo que con esto se acaba el debate, Selvin. Tú acabas de decir que la palabra era Dios. Claro. Y esa palabra de la que hablan Hechos 10:38, esa palabra es Jesús. Jesús Dios. Pero voy a seguir explicando lo que tú dijiste. Y luego tú das textos bíblicos, aparte en Hebreos, en Lucas, donde dicen que Jesucristo tiene un padre. Claro, es que eso es lo que la iglesia cristiana ha enseñado, Selvin. La iglesia enseña que Dios Padre no es el mismo Dios Hijo, Selvin. Eso es lo que enseña la iglesia cristiana desde el siglo I hasta la fecha, Selvin. La iglesia cristiana enseña que creemos en un solo Dios, o sea que somos monoteístas, pero nosotros creemos que es Dios Padre y es Dios Hijo, de la misma naturaleza que es Selvin. Nosotros creemos igual que los apóstoles. Los apóstoles decían que esa palabra era Dios, pero también decían que esa palabra era hombre. O sea, es decir, nosotros predicamos que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, Selvin.
Yo creo que ya con esto se acabó el debate, Selvin, pero yo creo también, por ejemplo, Mateo 2:11 dice ahí, rápidamente dice, y la Virgen dará a luz un hijo que le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, los apóstoles creían igual que nosotros, que Cristo era verdadero hombre, hijo de Padre Dios, pero también era verdadero Dios Hijo, Selvin, de la misma por eso ese es el credo que nosotros profesamos desde un principio. Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza, engendrado, no creado, es lo que los apóstoles han profesado desde siempre, es Selvin, que Cristo es Dios y Cristo es hombre a la vez. ¿Se acabó el tiempo? Gracias. Ok, ahora márqueme el tiempo para retirarla de una vez. Órale, para apagar la luz. Sí. 2:51, okay. Dale, Selvin. Entonces voy a terminar a su tiempo, a los 7. Ok, voy. Entonces, usted comenzó hablándome del catecismo y esas cosas, pero como el catecismo no es la palabra de Dios, no tengo nada que refutarle de su catecismo. Eso lo puede debatir con los episcopales o los que creen con el catecismo, no sé quién es más. Pero bueno, el primer argumento bíblico que usted me mostró en esta tarde es Jesús perdonó pecados. Y como perdonó pecados, Jesús es Dios. El problema es que usted me citó Mateo 9, donde sanó a un paralítico y dijo, tus pecados te son perdonados. Pero a usted se le olvidó leer el versículo 8, que cuando él en verso 6 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Él no dijo, para que sepáis que yo soy Dios, por eso perdono pecados. No, él dijo que el Hijo del Hombre, o sea, un humano, hijo de hombre, puede perdonar pecados. Pero para la palabra Hijo del Hombre es genérica. Hijo del Hombre soy yo también, todos. Solo que este es un título del Mesías. Entonces, como él es el Hijo del Hombre, él puede perdonar pecados. Pero a usted se le olvidó leer el verso 8, donde dice que la gente dijo, y cuando él los sanó, dice, y la gente, el verso 8, Mateo 9:8, lo puede confirmar. Dice, y la gente se maravilló y dio gloria a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Quién era este Dios que le había dado potestad a este hombre Jesucristo? Dios le había dado potestad. Después usted lo segundo dijo que los apóstoles hicieron milagros, pero nunca lo hicieron en nombre del Padre. Sencillito, porque a quien le dio el poder el Padre fue a Jesucristo. Todo viene por medio de Jesucristo. El Padre le da la potestad a Jesucristo y Jesucristo da la potestad a sus discípulos. O sea, no hay ninguna contradicción de que los apóstoles no mencionaron el nombre del Padre, tampoco Jesucristo, pero él dijo, he venido, usted lo negó, usted se refutó sola, porque Jesucristo sí dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, después vendrá otro en su propio nombre y a ese le vas a creer. Entonces Jesucristo en Juan 5:43, tómese su tiempo, Betty, y lo lee. Juan 5:43 dice clarito que dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Significa que él vino en la autoridad que le dio el Padre. ¿Nota? Sí hizo las cosas en nombre de su Padre. Siempre dijo que él vino en nombre de su Padre. Y vosotros no me creéis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese creería. Entonces usted está refutada. Ahora, después usted viene y me dijo que los apóstoles hicieron milagros. Claro, lo repitió y lo repitió. Sí, claro que hicieron milagros. Pero los hicieron en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ser en el nombre, la palabra anama, significa la autoridad. Dice, ve, bautízate en el nombre de Jesucristo. O sea, anama, Jesús Christos. En griego, esa palabra anama es la autoridad del Cristo. ¿Por qué podían bautizar ellos? Porque Cristo les dio la autoridad. Jesucristo vino anoma pater. Cuando él dice en el nombre de mi Padre, es que el Padre le da la autoridad a él. Entonces los apóstoles no vienen en nombre del Padre, sino que vienen en nombre de Jesucristo, porque Jesucristo le dio la autoridad a él. Pero Jesucristo sí vino en nombre de su Padre. Por eso cuando él sanaba, le oraba al Padre y decía, Padre, yo sé que siempre me oyes, Padre, y le oraba a Dios, porque era el Dios de Jesucristo. Ahora, usted después dijo que, esto sí está, que en Juan, que él convirtió el pan en eso, pero fue por la misma autoridad cuando hizo el milagro en Canadá. Pero me llamó la atención y usted dijo que Jesucristo es Emanuel. Posiblemente le haga una pregunta. ¿Cuál de los apóstoles dijo, Emanuel, por favor, socórrenos? No, ellos dijeron, Jesús, hijo de David, socórrenos. Y termino con esta. Y usted dijo que cuando multiplicó los panes, ¿por qué no invocó a Dios? O sea, se redondeó siempre queriendo decir que Jesucristo hacía las cosas por sí mismo. Termino con este texto que está en Juan capítulo 12, versículo 48, 49 y 50. Dice, las palabras que yo he hablado no provienen de mí mismo,
sino que lo que yo he hablado es la palabra que el Padre me dio para que yo hablase. El Padre me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea que Jesucristo sí vino en nombre de su Padre. Ahora, si usted se va a Juan 17, versículo 6 en adelante, mire lo que dice. Juan 17, versículo 6. Mire lo que dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuál nombre manifestó? Oh, Jesucristo vino en su propio nombre. No. Él les dijo en Juan 5:47, yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me creéis. Si otro viene en su propio nombre, a ese le van a creer. Jesucristo no vino en su propio nombre. Jesucristo vino a exaltar el nombre de su Padre. Entonces, como a él se le da la autoridad, él puede dar la autoridad a sus discípulos. Por eso ellos pudieron hacer milagros en nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo aquí en la tierra, bajo de los cielos, en que podamos ser salvos. Cristo sí. El Padre no tiene ese nombre. Ok. Te pasaste, ¿no? Bien. Muchas gracias. Te pasaste, digo, de tiempo, ¿no? ¿Está bien? No, ¿Está no, bien? no, no. Todavía me faltaba un minuto. Era no. a los 7. Agarra pues otro minuto. Ah, no, ya. No, Bueno. está bien. Ahí está bien. Está refutada usted, Tomo. Está bien. Apagamos la luz. Vamos a hacer una cosa. Hay una persona que quiere y está molestando ahí, quiere entrar al en vivo, pero no puede. Ok, vamos a hacer una cosa. A ver. Ahora va a comenzar usted con su primer pregunta de sí o no, y yo tengo que responderle de sí o no. Si usted no le quiere hacer de sí o no, está bien, pero se tiene que exigir que la persona conteste las preguntas. ¿Sí o no y por qué? ¿Sí? Correcto. Si su pregunta es de sí o no, tengo yo a la fuerza que contestarle primero, el sí o no. ¿Ok? Usted me hace su pregunta, yo me gusta anotar las preguntas que me hacen. Debate versus la abuelita. Debate versus Betty. Betty B. Ok, está. Entonces, yo anoto las preguntas porque me gusta saber qué preguntas me hizo alguien y qué pregunta se me puso más difícil. Hasta ahorita nadie me ha hecho una pregunta fácil. Podría ser usted la que me haga la pregunta fácil. Muchas gracias, Víctor. No sé a quién fue ese regalo, si fue a ella o fue a mí, pero muchas gracias de todos modos. No mire bien. Ok, Betty, ¿usted está lista para hacer su pregunta? Espérame, porque perdí. Oh, ya perdió. Señores, perdió. Perdí la pregunta, Selvin. Oh, perdí la pregunta. Oh, perdió la pregunta. Moderadores, por favor, ayuden ahí, que no se permita ofensas, no se permita doble sentido. Que yo creo que la señora Betty también está haciendo lo mismo en su en vivo. Sí, pues no. A ver, ok, Selvin. Entonces, ¿qué sigue? Yo sigo con ahorita me hace 3 preguntas usted, 3 preguntas yo. Me hace una a usted, después voy yo intercaladas. Listo. Usted va a tener 1 minuto para preguntar, 2 minutos voy a tener yo para responderle y luego 2 minutos usted me va a refutar lo que yo dije. Ok. Sí, está diciendo el público acá, mi público, que usted es una mujer muy respetuosa y yo le dije que sí, que usted sí lo es, pero que su moderador fue un poco tramposo el año pasado. Eso sí fue cierto. ¿Quién fue el moderador? No me acuerdo. Una señora, dos moderadores tenía usted. Pero, ¿dos moderadores? ¿Nunca ha puesto 2 moderadores, Selvin? Sí, está bien. Después podemos hablar de eso, después que termine el debate, porque usted solo tiene 1:30. Recuerde que tiene que irse. Sí. A ver, Selvin, ok. Primera pregunta que te voy a hacer, Selvin. A ver, tú dices que los apóstoles no llamaron jamás a Cristo que era Dios, ¿verdad? Siempre le decían que era un hombre, listo. A ver, pregunta para Selvin. Entonces, ¿tú por qué crees que los apóstoles predicaban que en el cuerpo de Cristo habitaba su divinidad también? Esa es la pregunta. Ayúdame con el tiempo. O sea, usted me está haciendo una pregunta de Colosenses 2:9, ¿correcto? Ayúdame con el tiempo. Sí, está bien. Ahora no hay problema. Yo le respondo en 2 minutos, yo llevo el tiempo aquí. Entonces, ese texto, usted me está preguntando de Colosenses 2:9, que en él habitaba la plenitud de la deidad, ¿correcto? Es que o sea, los apóstoles predicaban, ¿sí? Los apóstoles predicaban que en Cristo, ¿sí? Que en Cristo habitaba corporalmente su deidad. Esa es la pregunta, ¿no? Perfecto. Ok, muy bien, voy. Tengo 2 minutos. Ahorita son las 1:01, entonces termino a las 3:00. Ok, voy.
Ok, en Colosenses 2:9 dice, porque en él es Cristo, en él habita, o sea, habita en él toda la plenitud de, la palabra de en el griego, de es de procedencia. Lo que en él habita procede de, y dice, la plenitud de la deidad. Ahora, ¿quién es esta deidad? Quien le permitió que en Cristo habitara todo este poder. Entonces, cuando usted va a Colosenses 1:19, dice, porque al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. Ahora, la pregunta que ella me está haciendo, ella me está diciendo que los apóstoles enseñaron que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. Pues claro que sí, eso predicaron. Lo que ellos no dijeron que él era la deidad, ellos no dijeron eso. Que habitaba en él, sí, pero que él era la deidad, no. Porque en Efesios 3:19, toda la plenitud de Dios habita en nosotros también. Ahora, si habitar la plenitud de la deidad en Cristo significa que lo hace Dios, entonces al estar toda la plenitud de nosotros, también somos Dios. Y yo no creo que la señora Betty crea que nosotros somos Dios, ¿verdad? Yo no creo que crea eso. Ahora, lo que a ella se le olvida es que ella no lee el siguiente versículo, Colosenses 2:10. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, y terminó el versículo para ella. No ha terminado. En el versículo 10, y todos nosotros estamos completos en él, porque él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros. Entonces, lo que termino con esto. Si lo que entra a mi cabeza, la agua, la bebida, la comida, todo lo que come mi cabeza, ¿se nutre mi cuerpo? Claro que sí. Porque Cristo es parte de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, al habitar la plenitud de la deidad en Cristo, nutre todo el cuerpo, pero no es que lo convierta en Dios ni a Él ni a nosotros, porque en Romanos 8:29 dice que nosotros somos semejantes a Él. Y si Cristo es Dios y somos semejantes a Él, entonces somos Dios. No tiene sentido. Termina. Tiene 2 minutos y 15 segundos para refutarme. Yo llevo el tiempo. Ok, listo. Ya, vamos. A ver, Colosenses 2:9, es que dijiste muchas cosas que yo creo que me va a dar asma, Selvin, de veras, me va a dar algo, me va a dar algo. A ver, tú dices que nosotros no somos Dios, pero sin embargo nosotros también habita la plenitud de Dios. A ver, Selvin, si nosotros no somos Dios y habita la plenitud de Dios, claro, nosotros no somos Dios, pero en Cristo habita corporalmente la plenitud de Dios porque Él es Dios. O sea, es más fácil que los apóstoles prediquen eso, y así lo están predicando, a todo el marometa que tú hiciste, mijo. A ver, tú dices, es que en el griego, en él, mira, yo aquí tengo Strong, yo no tengo ningún problema con irme al Strong, lo tengo en hebreo y en griego, yo lo puedo consultar, Selvin. O sea, aquí dice en su cuerpo. O sea, no me vengas a predicar como Iracema que todos somos dioses también, ¿eh? En un sentido físico, sí. Como dijo Iracema, ¿no? O sea, no, por favor. Ahora, mira, nada más dónde está todavía más claro, Selvin. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ponle atención, por favor, a Filipenses. Dice, él compartía la naturaleza divina. Ahí no está tan claro, ¿verdad? No, ok. Y no consideraba indebida, ahí va, pero ahí sí está. Y no consideraba indebida la igualdad con Dios. ¿De dónde sacas tú que los apóstoles nunca predicaron que Jesús es Dios? Sí predicaban. Mira, ahí va. Y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Tú sí la consideras. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo. Es decir, si Cristo sabía que no era Dios, entonces ¿para qué dice que toma la condición de siervo y se redujo a nada? Sí, dice, y se hizo semejante a los hombres. ¿Ya se acabó? Ok. Ok, ahora Ya. sí, señora Betty. Llegó el momento. Tu primer pregunta. Sí, que a nadie le gusta. No, a mí sí. Mira, yo hubiera preferido puras preguntas y respuestas, ¿eh? Ok. Mira, espérame lo que dice aquí. El live terminará dentro de, espérame. No, dice, terminará de 4:50. Hemos detectado inactividad durante el live actual. Completa la verificación. ¿Qué hago? Solo verifique. ¿Qué? ¿Pero Ahí dice qué? verificar. El live ¿Qué terminará. sale en su pantalla? ¿Qué sale? Dice, hemos detectado inactividad durante el live actual. Completa la verificación para continuar con Sí, el live. verifique. Lo que tenga que hacer, solo verifíquelo. Actualizar, ¿le pongo? Dele actualizar.
A ver, actualizar. No, Selvin, ya ves, Selvin, por eso Bueno, no no me se gusta. preocupe, Betty, no se va a terminar el live, no se agüite, no pasa nada. Déjelo ahí. Arrástrame, arrastra. A ver, actualizar. Arrástrelo y llene la casilla, llene la casilla. Vaya, yo ya lo hice. Santo Cristo. Verifica. Solo arrastre esa, llene, como un rompecabezas le salió. Sí, un rompecabezas. Solo llene, agárrela y deslícela con el dedo y llena con la piecita, póngala en su lugar. Ya, a ver. Hágalo otra vez. Ya. Ay, no, por eso no me gusta esta cosa. Ok. Betty, cuando necesites saber cualquier cosita, solo pregúntame, ¿ok? Ay, es que les he preguntado a varios católicos y nada más le hablan. Pero ahora ya estuvo, ya miró, no tiene que preguntarle a católicos, que ellos no saben nada. Pregúntale a un unitario bíblico. Sí me han ayudado. Okay, Imagínate, dale. Ay, mejor. Bueno, aquí va mi primera pregunta. Betty, usted me dijo que el verbo es Dios. Correcto, que el verbo es Dios. Y usted me dice que no son dos dioses. Usted dice que Jesucristo no es un Dios y que el Padre es un Dios, no que son el mismo Dios. Y eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad que es creído? Que lo mueva la cabeza, dígame. Correcto. Señora Betty, ¿usted cree que el verbo en Juan 1:1 es Dios? No son dos dioses, sino que son el mismo Dios. Señora Betty, quiero que tome su Biblia para que me conteste la pregunta. En el versículo 6, en el versículo Juan 1:6, en Juan 1:6, escucha muy bien, en Juan 1:6 ya que usted no cree que Jesucristo sea un Dios y que el Padre sea otro Dios. Pregunta para usted, Betty. Escuche, en Juan 1:6, ¿ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿En la Biblia latinoamericana? Ok, yo aquí la tengo también en la Biblia. Aquí viene. Cuando dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Pregunta, Betty. Ese Dios que envió, escúchame muy bien, ese Dios que envió a Juan para el escritor es el único Dios que existe. Porque dice un hombre enviado de Dios. Entonces, para el escritor es el único Dios que el escritor sabe que existe. Pregunta, Betty, ¿ese Dios que envió a Juan es el Padre, sí o no? ¿Por qué? Claro. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba... ¿La respuesta fue sí? ¿Fue sí la respuesta? ¿Fue sí? Bueno, pero a ver, ¿me vas a dejar responder o cómo es esto? No, pero es que tiene que contestar sí o no primero. A ver, otra vez hazme la pregunta, Selvin. Aquí va la pregunta. Ese Dios, en el versículo 6 que dice, hubo un hombre enviado de Dios. Para el escritor, él dice que Dios lo envió. Entonces la pregunta para usted, ese que envió a Juan a la predicación, ¿es el Dios el Padre? ¿Ese Dios es el Padre? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Es sí o no? ¿Por qué? Por eso, ¿pero me vas a dejar responder? Sí, adelante. Ok, vamos a agarrar pues. ¿Cuántos minutos tengo? Tiene 2. Voy a comenzar su tiempo. Ok, son las 3. Ay, es que yo necesito un cronómetro. No se preocupe, yo aquí le voy a tener todo el tiempo, va a estar el teléfono en la pantalla. Dale, ahora sí, ya. A ver, vamos a leer el contexto rápidamente aquí. Sí, pero contésteme primero la pregunta sí o no y después me argumenta. Pónmelo pues otra vez, Selvin. Ok, voy. Tiene que contestarme, la pregunta es, si el Dios que envió a Juan, ese Dios es el Padre, ¿sí o no? Y luego que me conteste el sí o no, me dice por qué. Ya, ahora sí, ¿verdad? Solo me tiene que decir sí o no. Aquí va el tiempo. Sí, ¿ya? Ya, adelante, conteste ahora. Ok. Dice, vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. O sea, yo no sé qué más quieres saber. ¿Ya? ¿Tiene 2 minutos? ¿Sí? No, ya, pero por eso, o sea, podemos durar menos, ¿no? La respuesta es sí. Bueno, está bien. Dios es uno. Dios es tómame uno. mi tiempo. Dale. Sí, tómame el tiempo. 2 minutos. Espérame. Ya, dale. 2 minutos. Ok. ¿Ya? Sí. Betty, comienza mi tiempo. Betty, usted se ha refutado solita. Le voy a dar las razones por qué. Porque usted en Juan 1:1, usted dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero usted dice que no son dos dioses separados. Que el Hijo es Dios, pero no es un Dios, sino que es un Dios con el Padre. O sea que usted en la palabra Dios, en Juan 1:1, usted ya tiene un solo Dios. No tiene dos dioses. Entonces,
como ese Dios para usted ya está incluido Jesucristo, entonces, ¿por qué usted vaciló en Juan 1:6 cuando dice un hombre enviado de Dios? Y yo le pregunté, ¿este Dios que envió a Juan es el Padre, sí o no? Y usted dijo que era el Padre. Entonces, Betty, usted está refutada porque usted sabe que Dios es el Padre. Aunque en Juan 1:1 usted dijo que Jesús era Dios con el Padre, ahora lo quitó, lo sacó. Ya Jesús no es Dios porque usted tiene al Padre siendo ese Dios que envió a Juan. Usted quedó refutado. En la primera pregunta, Betty, usted no tuvo nada que decir, pero yo sí me voy a gastar mis 2 minutos porque yo quiero que la audiencia sepa que aquí está pasando un problema. El problema es que usted, en Juan 1:1, en principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero usted no tiene 2 dioses. Usted dice que Jesús es un solo Dios con el Padre, pero en el versículo 6 usted dudó, usted quitó a Jesucristo, lo sacó y dejó a Dios siendo solamente al Padre. Esto va a quedar históricamente. Betty, usted está refutada. Hasta ahí lo voy a dejar. Está refutada. No, pues Para usted, Dios solo es el Padre ahora. Ya se te acabó el tiempo de todos modos. Ok, gracias. Ahora Ok. va usted con su pregunta. Ok, con mi pregunta. Está bien, Selvin. Mira, lo bueno es que te hice reír. Lo bueno es que te hice reír. Selvin. Para eso la invité, Ok. A ver, Selvin, ahí va. A ver si me haces tú también reír a mí, ¿eh? Pregunta, Selvin. Escucha bien la pregunta, Selvin, ¿eh? Escucha bien la pregunta, Selvin. Selvin, ponme atención. Ok. Adelante. Cristo Jesús, Selvin, empezó a existir desde antes, en el cielo empezó a existir, o empezó a existir en la encarnación. Esa es la pregunta. Adelante. ¿Sí la entendiste? Sí, la estoy escribiendo la pregunta. A mí me gusta escribir las preguntas. Sí la entendí. Ok. Su pregunta es si Cristo empezó a existir en el cielo o en la tierra. Esa es la pregunta, ¿correcto? Ok. Mi respuesta Espérame. Te voy a reformular la pregunta porque es sí o no, ¿verdad? Y luego que... Correcto, hágala de sí o no. Qué bien. Me gusta esa de sí o no. A ver, Cristo empezó a existir en la encarnación, o sea, en la tierra, sí o no, ¿y por qué? Dale, tienes 3 minutos con 14. Dale, aquí ya te tengo el tiempo. No, Betty, yo le di a usted 14, 15 segundos porque yo me había pasado 15 segundos más. Entonces, estoy poniendo el tiempo. Tengo yo las 3:15 para ponerte tus 2 minutos otra vez. Ok, adelante. No, está bien. Ok, voy a responder. ¿Cristo existir en la encarnación de María, sí o no, y por qué? Ok, Cristo empezó a existir a la hora de la concepción en su mamá. Sí o no, y por qué. Primero, sí. Ok, dale. Sí. Cristo, sí. La respuesta es sí. Ahora, la argumentación es sí, Jesús empezó a existir en la concepción en su mamá. Le respondí sí, porque cuando se dice Cristo se está hablando de Jesús. Pero ella, como no conoce la escritura, ella manipuló la pregunta. Y lo hago para la audiencia. Betty acaba de manipularme a mí, pero no caí en su manipulación. Porque Betty me dijo Cristo. Nota, yo sí le contesté que sí, porque el que nació, que vino a ser el Cristo, ese empezó a existir en la concepción en el vientre de su madre. Entonces, pero ese niño no era el Cristo cuando nació, sino que vino a ser el Cristo cuando fue ungido, porque Cristo significa ungido. David no fue el Cristo cuando era niño. David vino a ser el ungido cuando Samuel lo ungió en 1 Samuel 16:13. Entonces, la respuesta a ella es sí, que vino a ser el Cristo, sí, empezó su existencia en la concepción. Adelante. Espérame, porque yo no me quiero reír, Selvin. Ahora sí, a ver, ahí van mis 2 minutos, ¿eh? Ahora el tiempo es suyo, vámonos, ahí está. Hermanos que me están viendo, Selvin acaba de refutar la misma Biblia. Selvin dice que Cristo, como no es Dios, empezó a existir en la encarnación. Y miren lo que dice la Biblia de él, la que él lee. Juan, capítulo 17, versículo 5. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Repito. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes
que el mundo existiera. Oye, yo no sabía, Selvin, que tú te creías Dios. Selvin, a ver, tú también me hiciste reír. Y todavía hay otra más. Lucas capítulo 13, versículo 34, de la Reina Valera. Jerusalén, Jerusalén, dice aquí, hablando Cristo, ¿no? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A ver. ¿Cómo está esto? A ver, Selvin está diciendo que Cristo ya existió en la encarnación, pero aquí Cristo está diciendo, según Lucas, ¿sí? Que Cristo le dijo a los de Jerusalén, que a los judíos, ¿no? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina sus polluelos? A ver, aquí como que Selvin viajó en el tiempo, ¿no? Selvin, viajaste en el tiempo, mijo, porque si Cristo empezó a existir en la encarnación, el Nuevo Testamento, y aquí le está hablando a los judíos desde antes, Selvin. Me callo la boca, Selvin, adelante, te doy el paso. Tiempo. Ok, terminó el tiempo. Ok, Betty. Dale, ¿quién sigue? Ahora me toca mi pregunta, mi segunda pregunta. Tu segunda pregunta, dale. Ok, Betty. En Juan, yo creo que lee el texto. En Juan 17, versículo 3 dice. Ajá. Ok, ahí en ese texto, quiero que se enfoque en ese texto porque de ahí viene la pregunta. No, dale, yo aquí lo busco. Ok, no dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ay, no. O sea, al Padre, el único Dios verdadero. Ahí está la palabra único Dios. Ajá. Ahí en el griego está la palabra, esa palabra que está ahí, monoletenos theos. Ajá. El único Dios verdadero. Este es el Padre. Ahora, Betty, esta es mi pregunta para usted. ¿Me puede dar un versículo en el Nuevo Testamento que contenga las palabras para Jesucristo y que diga Jesucristo es? Escúcheme muy bien. Ajá. ¿Tiene usted un texto en el Nuevo Testamento que diga Jesucristo es el único Dios verdadero? Escúcheme, Betty. ¿Sí Ajá. o no? ¿Entendió la pregunta? La entendí perfectamente. Ahí te lo voy a leer, ¿eh? Vamos a ver si entendió bien la pregunta. Dale, dame mis 2 minutos. Ok, comienza su tiempo ahora. La respuesta es sí, y te voy a leer el texto bíblico. Porque nosotros nada más creemos en un solo Dios. A ver. Necesito, Selvin, que te rías conmigo, Selvin, porque te estás refutando y le estás quedando mal a tus discípulos. Mateo capítulo, déjame la busco aquí, porque tú también usas la Biblia latinoamericana, gracias, bienvenido al cristianismo católico. Mateo capítulo 26, vamos a leerla en su contexto del versículo 25. Vamos a leer, vamos a ver si es esta, a ver. No, Mateo 26, perdón. Mateo 26, versículo, en su contexto del versículo 25. ¿Estás ahí conmigo? Sí. Ok, vamos. Dice, Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también. Ay, no, espérame, esa no es. Perdón, Selvin. Es que me hiciste reír, mi hijo, de veras. Perdón. Rápido. Aquí ya está, aquí la tengo. Juan 18:33, de la Reina Valera. Vámonos. Ahí está. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy acaso judío? Te ha dicho, respondió. Dice, mi reino no es de este mundo. Mis servidores pelean. Le dijo entonces, luego tú le respondió, tú dices que yo soy rey, tú lo has dicho, yo soy. Esa palabra yo soy en el Antiguo Testamento se le atribuía ¿a quién? ¿A cuántos dioses? ¿A cuántos dioses? A uno, a un Dios. Esa palabra, cuando Cristo le dice a Pilato, tú lo has dicho, yo soy, esa palabra la encontramos en el Antiguo Testamento. Se pasó el tiempo.
Se pasó del tiempo y no me dio el texto. Ok, márcame mi tiempo ahí. Dale. Selvin, Ok, Betty. pero no Betty. digas que no te doy el texto, ¿eh? Ahí va. Espérame, Betty. 3:23. Dale, 2 minutos, mijo, dale. Dale. Betty, usted tiene que retirarse, ya no haga debate. Ya me voy. Usted haga debate con pastores pentecostales, evangélicos, no sé, pero con nosotros no puede usted debatir. Porque yo le pregunté, yo le di un texto donde está las palabras claritas. Dice, mono electenos theos. Dice, el único Dios verdadero para el Padre. Dice, y la vida eterna que te conozcan a ti, o sea, a uno, al Padre. El único Dios verdadero. Yo le pregunté a usted si usted tenía un texto que dijera Jesús, el único Dios verdadero, y usted se pasó 1 minuto 40 segundos buscando el versículo y me sale que yo soy Dios también, que usted es Dios. Porque el que Jesús sanó en Juan 9, léalo, Juan 9, versículo 8, del que Jesús sanó, dice, y la gente decía, este es el que mendigaba aquí, este es el que pedía, y uno decía, este es, el otro dice, a ver se parece, y él decía, yo soy. El centurión romano le dijo a Jesús, yo soy. Pedro le dijo a los que venían a tocarle, ¿eres tú Simón Pedro? Los que vinieron a tocar de parte de Cornelio, ¿eres tú Simón Pedro? Yo soy, les dijo. Usted tiene a Pedro, usted tiene al cinturón romano, usted tiene a aquel hombre que fue sanado diciendo. Betty, hoy sí me tocó reírme, pero Betty, retírese. Vaya, cuide a su nieto. Ya no tiene que estar haciendo, por favor, Betty. Ya no, usted no me dio el texto. El texto era que usted me tenía que dar un versículo donde diga que Jesucristo es el único Dios verdadero. Usted no me dio un texto. Betty, por favor, ni vaya a intentar postear este video, usted está refutada. Yo sí lo voy a postear. Gracias. Tiempo. Ok, Sergio. ¿Cuántas preguntas van? ¿Cuántas me quedan? Falta una. A usted le queda una y después me queda la última. Una. Ok. A ver, Sergio. Haga su mejor pregunta. Haga la pregunta del siglo. Es que tengo muchas preguntas, pero a ver, Selvin, los judíos, ¿por qué querían matar a Cristo? ¿Porque se igualaba a Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante. Tienes aquí, dale, 2 minutos, dale. Ok. En el texto dice, voy a contestarle el sí. En el texto, ellos le querían matar, sí. Le querían matar, sí. Le querían matar ellos porque se hacía igual a Dios. ¿Ok? Ellos le querían matar porque se hacía igual a Dios. Y esta es mi respuesta. Ellos le querían matar, pero no porque Jesús se hacía igual a Dios. Cuando usted lee el texto, ellos malinterpretaban lo que Jesús estaba haciendo, que decía, mi padre aún trabaja y yo trabajo. Eso fue que ellos interpretaron que se hacía igual a Dios, o sea, se hacía Elohim. Pero este es el problema, Betty. Si usted toma las palabras de los fariseos, póngame atención, si usted toma las palabras de los fariseos como verdaderas, de que cuando ellos le dicen, tú siendo hombre te haces Dios, si usted toma las palabras, Betty, usted tiene que tomar Juan 5:43, usted lo puede leer, donde Jesucristo es llamado por ellos, recuerde, por ellos, es llamado pecador en Juan 9, cuando sanó al hombre, es llamado pecador. En Juan 10, Jesucristo dice que echó demonios por Belcebú. En Juan 8, ellos le llamaron que era samaritano. Betty, si usted toma las palabras de estos pecadores, de estos quebrantadores de la ley, de estos payasos y comediantes, si usted toma las palabras de que ellos le interpretan correctamente, entonces usted tiene que tomar que Cristo era pecador porque también lo dijeron ellos. Estos eran los que Cristo les llamó los hijos del diablo. Y en Juan 8:43 dice, vosotros no entendéis mi lenguaje, no comprendéis mis palabras. Usted está escuchando a aquellos que no entendían las palabras de Jesús. Terminé. Ok, listo. Ay, Selvin. Mira, a ver, espérame, entonces, a ver, ponme mi tiempo, ayúdame. Ok, voy a ponerle su tiempo. No, ahorita va a preguntar. Los 2 minutos de refutación. Sí, tiene razón. Vamos, comienza ahora. Yo te pregunté que si los apóstoles querían matar a Cristo porque se igualaba a Dios y tú dijiste que sí, eso dice la Biblia. O sea que, a ver, Selvin, o sea que tú estás diciendo que los apóstoles que eran radicalmente judíos, que estudiaban la Torá, que se congregaban en la sinagoga, que eran sacerdotes de las tribus, de las 12 tribus, etcétera. Tú estás diciendo
que ellos no entendieron que Cristo no era Dios. O sea que Selvin Cruz en el siglo XXI viene a decir, viene a refutar a los, o sea, los judíos entendieron que Cristo era Dios. Porque dice, y lo dice aquí en Juan 5:18, dice, y los judíos tenían más ganas todavía de matarle porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Se hacía igual a Dios y lo llamaba su propio Padre. O sea, se hacía, él era Dios. ¿Y por qué lo mataron? ¿Y por qué Cristo nos dijo, a ver, espérenme, a ver, yo soy el Hijo de Dios, pero yo no soy Dios? No hay un texto bíblico que Cristo diga que Él no es Dios. Al contrario, Él dice, sí, yo soy. Y cuando Tomás le dice a Cristo, Señor mío y Dios mío, Cristo nunca le dijo, a ver, espérame, tu Señor sí, pero Dios no. Selvin, estás totalmente refutado. Entonces, Selvin, con todo respeto, Selvin, no, yo no creo que tú quieras ser más que los judíos rabínicos, que los judíos estudiantes de la Torá, que los judíos incluso tuvieron contacto con los profetas, por Dios, Selvin. Pero bueno, Selvin, te van a hacer memes, mijo, van a decir que tú eres más grande que los judíos, Selvin. Ya conozco a los muchachos de aquí, Selvin, te van a hacer memes. Sí, entonces, bueno, pues muchas gracias, Selvin, por tu respuesta. La respuesta es sí, por eso, y por eso no querían, por eso lo mataron. Gracias, Selvin. Adelante. Ok. Muchas gracias, doña Betty. Aquí voy con mi última pregunta, doña Betty. Así Dale. que vamos, aprieta el cinturón, que aquí va la última pregunta. Ok. Usted me dijo a mí, cuando usted estaba hablando en su introducción, usted estaba diciendo, usted estaba diciendo que Cristo perdonó pecados porque era Dios. Eso fue, yo sé que eso fue lo que dijo. Usted me dijo que Jesucristo perdonó pecados porque era Dios. O sea, que Él podía perdonar pecados porque Él era Dios. La pregunta es, Betty, escúcheme bien el texto que le voy a dar. Jesucristo cuando estaba en la cruz, escuche bien, Betty, escuche. Cuando Jesucristo estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según Ups, se me encendió el Google acá. Ok, Betty, en Lucas 23, versículo 34, Jesucristo dijo en la cruz, ¿así ve? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunta, Betty, pregunta. Jesucristo, ¿por qué le pidió a otro? No, él no perdonó. ¿Por qué le pide a otro que le perdone los pecados a esta gente y no él mismo? Ahora viene esta la pregunta. Jesucristo, si es Dios él no perdonó los pecados ahí, directo. Le pidió al Padre que los perdonara. Ahora la pregunta es, este que estaba siendo golpeado, asesinado, estaba en la cruz, este hombre, si fuera Dios, ¿por qué? Escucha la pregunta, ¿por qué pide a otro que le perdone los pecados a los que lo están matando a él? Solamente contésteme, ¿por qué? Ponme No mi quiero tiempo, sí o no. por favor. ¿Por qué? Ponme mi Está tiempo. bien, usted me tiene que responder. ¿Por qué no lo perdonó él Por si él es eso, Dios y le pues pide a otro déjame que lo perdone? responder, Adelante, Selvin. comienza Ya su te tiempo. entendí. Comienza Ya su tiempo, dejas señora al Betty. Google. Ya deja Alexa un ratito. Ya deja. Te van a hacer un Comienza su meme, tiempo Selvin. ahora. Qué bárbaro, Selvin. Ok. Ahí va. ¿Por qué? Fácil, Selvin. Porque Él es Dios Hijo, Él no es Dios Padre, y porque a Dios Hijo lo mataron cruelmente, y porque a Dios Padre le dolió la muerte de su Hijo. Cuando le dan escupitazos, cuando le dan los golpes, cuando lo crucifican, cuando le clavan en la cruz. Por eso no le está diciendo, Padre, perdónalos. A ver, una cosa es decir, perdónalos por lo que me hicieron a mí, y otra cosa es que Cristo le diga al paralítico, te perdono los pecados. Donde en la cita del paralítico le dice, en el nombre de Dios Padre, te perdono los pecados. No me pudiste refutar eso, Selvin. No me lo refutaste. Oh, claro, o sea, a ver, Dios Padre como Dios, claro que le está diciendo, perdónalos, Padre. Perdónalos, pero nosotros predicamos que Dios es Dios Hijo, o sea, no es igual Dios Padre. Dios Padre es una persona, Dios Hijo es otra persona, son el mismo Dios de la misma naturaleza, pero actúa una persona y actúa Selvin. Esto ya te lo han explicado hasta el cansancio, mijo. Ahora, ¿por qué los perdona? ¿Por qué le dice Padre? Porque están matando a su hijo. Pero acá, cuando él perdona pecados paralíticos, no se le dice,
Padre. Ahí no invoca al Padre, Selvin. Es una mentira que tú dices, para todo invocaba al Padre. Y ahorita te voy a decir que para todo no invocaba al Padre, para todo, Selvin. Prepárate con los 10 minutos, Selvin, por favor, porque te viene una refutada de la buena. Adelante. Ok, le quedaban 15 segundos. Te lo regalo. Ah, ok, los agarro. Ok, Betty, comienza mi tiempo, ¿verdad? Ponga mi tiempo ahí. Sí, comienza tus 2 minutos. Espérame, Selvin. Ya, dale. Dale. Ok. Deja ¿Ya? apago mi micrófono porque capaz de que se me aparezca Alexa, ¿no? Déjalo apago. Ah, ok, sí, a mí ya me apareció Google. Ok, comienza mi tiempo. Betty. Usted deambuló y nunca contestó. Mi pregunta fue clarita. ¿Por qué si Jesús es Dios y Él perdona pecados, por qué le pidió a otro que los perdonara? Número 1, Betty, usted tiene a Jesús mintiendo. Porque Él mismo dijo, perdonad a vuestros enemigos. ¿Por qué Él no perdonó a sus enemigos en ese momento? Dice, si vosotros no perdonáis a vuestro enemigo, vuestro Padre no le perdonará a vosotros. Pero espere, ¿por qué Cristo no los perdonó a estos? Ah, pero es Dios. ¿Pero cómo que es Dios? Pero no puede perdonar los pecados a sus propios enemigos. Jesucristo no perdonó a los que lo estaban matando. ¿Está notando el problema que se metió? Todo lo que usted sabe de Biblia, en 2 minutos lo ha perdido completamente todo, porque usted tiene a Jesucristo. Padre, yo sé que yo soy Dios, yo los debo perdonar. Y yo dije que el que no perdona a sus enemigos, tú no lo perdonarás. Pero ¿sabe qué? Yo no perdono a estos gallos, tú perdónalos. Usted tiene a Jesucristo, siendo como que persona, yo no soy Dios para perdonar. Exactamente, usted es lo que ha dicho. Cristo no es Dios para perdonar pecados. Porque ayer era el momento para que Él demostrara que es Dios y decir, los perdono. Yo los perdono. Pero ¿por qué Él tiene que decir, Padre, perdónalos? Porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué? Porque simplemente usted está malinterpretando el texto. Cuando Cristo dice que tus pecados te son perdonados, no dice, yo te perdono los pecados. Usted no, Betty. Usted no tiene un texto que Cristo diga, yo te perdono los pecados. No tiene un texto usted. Que diga, yo te perdono los pecados. No tiene un texto. Usted no tiene uno. En cambio, la gente dijo, dieron gloria a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Dios le dio potestad a Jesucristo a través de su ministerio al sanar y todo esto. La gente era perdonada. Tus pecados te son perdonados. Pero Cristo no dijo que Él los perdonaba. Entonces, por eso es que Él allá dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Dios es el que perdona los pecados. Dios es el que perdona los pecados. Cristo es un instrumento por el cual Dios está haciendo esta obra y Él en esa potestad que se le da, podía decir, yo te perdono. No, Él no dijo, te perdono los pecados. Dice, tus pecados te son perdonados. De hecho, le dijo a los apóstoles antes de irse, dice, al que le retuvieron los pecados serán retenidos. O sea, nosotros también podemos hacer lo mismo. Ok. Betty, Listo. ¿usted está bien? ¿Se siente bien todavía? Excelentemente bien. Estoy buscando Betty, a partir de este momento tiene 10 minutos de careo donde usted me va a hacer la pregunta que usted quiera y me exige la respuesta. Vamos, Betty. Dale. A ver. Espérame. Ahí vamos a ponernos Vamos a ponernos los minutos. Permíteme, Selvin. Hay que ser serio, Selvin. Déjame buscar un texto bíblico, ¿sí? Déjame buscar un Tómese texto. todo el tiempo que quiera, Betty. No estoy buscando información en Google, estoy buscando un texto bíblico. Déjame, parece que está en... A ver. Ay, no me aparece, espérame, Selvin. ¿Primera de Juan? Sí, creo que sí, ya. Sí, Primera de Juan. A ver, ahora sí, Selvin, vamos a ponernos nuestro tiempo, 3:38. A ver, ponme el tiempo, por favor. Ok, dame un segundito. Ok. Aquí está. ¿Me dice cuándo? ¿Ya? Ya. Ok, Ya. vamos. Selvin, a ver, vamos a empezar por lo último. Tú dices que Jesucristo no perdona los pecados, ¿sí? Pero ¿por qué? A ver, aquí que le hago aceptar Solo otra vez. solo acéptela. Muy bien, adelante. Ok. Aquí dice, tú dices que Cristo no perdona pecados. Entonces, ¿por qué en la Primera de Juan 1:9 al 10 dice que si tú confiesas los pecados, Él te perdona? ¿Por qué?
Correcto, porque Dios le ha dado el ministerio a Cristo, le dio el ministerio de la reconciliación y eso incluye el perdón de pecados, pero es Dios, dice, Dios os ha perdonado todos los pecados a través de Ok, Jesucristo. a ver, vamos a leer primera de Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí no leo decir que Dios le dijo a Cristo que perdone pecados, no lo leo. Ok, siguiente pregunta. ¿Por qué tú dices que todo lo que Cristo hacía, que cuando Cristo hacía milagros, oraba, tú lo dijiste, Selvin, que se lo pedía al Padre? ¿Dónde en Mateo 9:20, cuando sana a la mujer de la hemorragia, me puede el texto bíblico rápidamente donde diga que él le oró a Cristo para sanar esa hemorragia y perdonar los pecados? Adelante. Que Jesús le oró a Cristo Sí, en o, Mateo o 9:20. que si le oró a Dios o a Cristo. A Dios, ajá. Ah, ok. A Dios Padre. Bueno, ahí está Jesucristo ejerciendo la autoridad que se le dio, pero en Hechos 10:38 dice que Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder, en el cual anduvo haciendo milagros, prodigios y señales, porque Dios estaba con él. Ok. O sea, Jesucristo lo hacía porque Dios estaba con él. Sí. A ver, tú dijiste que cada vez que hacía un milagro, eso lo dijiste tú, él le oraba a Dios Padre para hacer el milagro. ¿Dónde en Mateo 9:27, cuando cura a los dos ciegos, Cristo le ora a Dios Padre? ¿Hay texto bíblico? Correcto, ahí no hay texto bíblico, igual que no hay Gracias. texto bíblico Siguiente cuando Pedro pregunta. le dijo a aquel hombre, lo que tenemos te Siguiente. damos, y lo sanó. Tampoco le Claro. pidió a nadie. Siguiente pregunta. En Mateo 15:32, cuando hace el milagro de la multiplicación de los panes, en el contexto donde le ora a Dios Padre, tú dijiste siempre, es que tú dijiste que siempre que hacía un milagro él le oraba a Dios Padre. ¿Hay un texto que diga que en la multiplicación de los panes él le oró a Dios Padre? En la multiplicación de los panes no se ve una oración al Padre, pero Gracias. en general Jesucristo dijo que él había venido en nombre de su Padre y que el Padre le había dado la potestad. Ok. No, pero otra vez, tú dijiste que cada vez que hacía un milagro, él le oraba a Dios Padre. No. Pregunta, en Juan Usted puso 2, palabras en mi boca. En Juan Usted puso 2, sí lo palabras en mi boca. dijiste, sí lo dijiste. En Juan 2, cuando Cristo cambia, hace el milagro del agua al vino, ¿dónde Cristo le oró al Padre? Cristo venía de ser ungido, el Mesías, ya tenía la autoridad de parte de Dios. Entonces, ¿no hay un texto bíblico? No lo hay. No, él en general, no hay. él recibió la potestad de parte de Dios y Gracias. lo dijo una y otra vez. Siguiente pregunta, mijo. ¿Qué significa la palabra Emanuel según la Biblia? La palabra Emmanuel en hebreo significa el Dios con nosotros. Ok, entonces, ¿ese Dios con nosotros era Cristo, que nació de María? No, era el Dios de Jesucristo. ¿Dónde dice eso? ¿En la Biblia? Correcto, porque el niño que iba a nacer no le llamaron así, porque usted no tiene un versículo que alguien le haya dicho, hey, Emanuel, vení por favor, Emanuel, socórreme. Nadie le llamó así. Entonces, ¿no era Jesucristo? No, ¿El Emanuel, Dios con nosotros, no era? no. ¿Mintió aquí Mateo? ¿Mintió No Mateo? mintió, es una cita de Isaías. No, Mateo 1:23 cita a Isaías. Te lo voy a leer. Sí, He aquí, cita a Mateo Isaías, 1, pero escúchame, cita a Isaías. Sí, es una escúchame. cita de Isaías. Sí, y cita a Isaías 7:14, pero tú me pediste Nuevo Testamento, rápido. Mateo 1:23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un Ajá. hijo y le pondrán por nombre Manuel. Pregunta, ¿ese niño que nació de la Virgen María era Jesús, sí o no? El que ¿Sí o nació no? de María se le llamó Jesús en el verso 25, Ok, sí. listo. ¿Y ese Jesús era Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros, sí No. o no? No, el niño que nació se llamó Jesús, así le puso el padre cuando nació. Pregunta, ok, otra vez, Mateo 1:23 aquí dice que ese niño que nació de la Virgen María era Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. No, no ¿Estás de dice acuerdo, Gio? ¿No dice eso? Aquí lo dice. De la Biblia Reina Valera, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Biblia de las Américas. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Estás de acuerdo con Mateo, sí o no? Sí, no le pusieron el No. nombre ese, le pusieron Jesús. Entonces que no, sí o no. Le llamaron Jesús. Pero ese Jesús era el Emanuel, Dios con nosotros, No, ¿sí o no? no. No, ok, está refutando la Biblia, listo. Siguientes preguntas. El único que puede cambiar los estatutos de Dios Padre, ¿es Dios Padre o un ser humano? Nadie puede cambiar la ley de Dios, Ok. excepto Dios. 5:31, rápidamente, Mateo 5:31 en adelante dice, también se dijo, hablando Jesús, también se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo, si un hombre se divorcia a su mujer fuera del caso, pero yo les digo, Cristo ahí mismo en Mateo dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que pongan la otra mejilla. Pregunta,
si Jesucristo está cambiando los estatutos de Dios, ¿Jesucristo es un hereje o es Dios? Jesucristo no cambió ningún estatuto de Dios. Te lo voy a leer otra vez. Mateo 5:31. También se dijo, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Eso lo dijo Moisés. Dice Sí, Cristo, sí. pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de la unión legítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Ahí está. Cristo cambió los estatutos de Dios. Otra vez. No, Moisés ya lo había hecho. Moisés lo había hecho antes. Moisés dijo que había que divorciarse de la mujer, pero Cristo dice, pero yo les digo, o sea, Cristo está cambiando. Mateo 5, versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien si alguien les golpea por la otra mejilla. Pregunta, ¿Cristo está cambiando los estatutos de Dios Padre, sí o no? No, solamente está interpretando lo que ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, porque poner la otra mejilla no significa que pongas la otra, esto, no significa eso. ¿Dónde el Antiguo Testamento habla de que pongan la otra mejilla? Dámelo rápidamente el texto bíblico. En el Antiguo Testamento, en lo que Jesucristo está diciendo, poner la otra mejilla es lo mismo que decir ojo por ojo, diente por diente. Es simplemente está interpretando. Cristo está cambiando, dice, ustedes han oído No, que se está dice, interpretando. digo, mijo, pero yo les digo, o sea, ahí Cristo está cambiando. Entonces, si Cristo está cambiando los estatutos de Dios Padre, es porque Él mismo es Dios. Nadie más puede cambiar los estatutos de Dios más que Dios mismo. Y si Cristo está cambiando los estatutos de Dios, entonces quiere decir porque el único que puede cambiar... Son preguntas, Betty, pero era tu sección de preguntas, no de refutarme. Son preguntas. Otra vez. En Mateo 5:43, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás a... Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Pregunta, ¿Cristo está cambiando los estatutos de Dios, sí o no? Sí, pero ¿cuál ley? Betty, ¿cuál ley citó Jesucristo? ¿Me das el texto en el Antiguo Testamento? Ahí va, está en Job 31, 25. Repita. Job, ¿qué? Job cree. 19, 18. Dice. Job 19, 18. Vamos a leerlo, a ver quién está mintiendo aquí. Levíticos 19, 18 dice. No, vamos a leerlo, Job 19, 18 primero. No, perdón. Levíticos 19, 18, dale. Levíticos 19, 18 no está diciendo eso. Ahí dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto, es que escucha, Selvin, escucha. Dice, ustedes han oído, o sea, Levíticos, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Eso dice Levíticos. Y dice Cristo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. O sea, Levítico está diciendo que odies a tu enemigo y no hagas amistad con tu enemigo. No dice Levítico, no dice eso. Pero mira, es que... Vuélvemelo a leer en Levítico. No dice. Tu Biblia, Mateo 5:43, léamelo por favor. No, en Levítico, léamelo en Levítico, lo quiero escuchar. Vamos a leer, tú me pediste nuevo. Sí, dígame el versículo en Levítico, lo vamos a leer. 43, léamelo, es mi tiempo. ¿Levítico qué? Selvin, es mi tiempo, Mateo 5. Sí, no, necesito ver el versículo para ver si usted no está mintiendo. ¿Cuál es? La Biblia no miente, Selvin, dale. ¿Levítico qué? Acabando el tiempo, es mi tiempo, Selvin, es mi Correcto, tiempo. es que necesito que usted me pruebe de dónde lo está leyendo. ¿Dónde está el versículo? Te estoy probando, bueno, hermanos, mira, Selvin, si no lo lees, yo me voy del debate. Necesito el versículo, ¿cuál es? 43, léamelo. ¿Levítico qué? Mateo 5:43, no voy a caer. No, en Levítico, ¿cuál es el versículo en Levítico? Los apóstoles, Selvin, yo te estoy dando el debate, era los apóstoles, Selvin. Porque usted me está diciendo que Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Me tiene que decir dónde fue dicho. Mateo 5. Para ver si Jesucristo está hablando de algo que fue escrito o era una tradición de los judíos. ¿A dónde está? Yo lo voy a leer. Que el texto que él no quiso leerme. Yo lo voy a leer. Mateo 5. Necesito el versículo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? ¿Se terminó su tiempo? No, Selvin, no. Ya Selvin. lleva 11 minutos. Lleva 11 minutos ya. Bueno, ¿Mire? tú me dijiste. No, Selvin. No, eso es trampa, ¿eh? Sí, tuvo miedo, así, hermano. Ok, está bien. Dale, tus 10 minutos. Dale tus 10 Hizo minutos. 10 minutos con 31 segundos, ¿ok? Dale, a ver, ponme por favor. Ok. Ayúdame por favor con tu tiempo también, así como ahorita. Me gustó eso. Bueno, yo le voy a llevar el tiempo acá entonces. Si pones, no se pasa ningún minuto, ningún segundo. No, está Dale. bien, no hay problema. Dale. Ok, Betty, voy a comenzar su tiempo. Mira, lo voy a comenzar ahorita mis 10 minutos. Aquí está. Ajá. Aquí está ya. Ok, Betty, dijo Jesús, yo soy Dios, ¿sí o no? Sí lo dijo. Deme el versículo. Ok, ahí te lo busco. Yo sí te lo voy a buscar, ¿sí? Déjame te lo busco. No existe. No hay versículo que dijo, yo soy Dios. No hay. No me dejas que te lo busque.
Le voy a parar el tiempo por mientras lo busca. No. A ver, Selvin, yo no te paré el tiempo a ti cuando no me dejaste leer la No, Biblia. usted fue que no me dio el versículo. Usted es la que me dice que existe un versículo, por lo tanto usted me lo tiene que proveer. ¿Correcto? ¿Y por qué tú no dejaste que yo te leyera Mateo? No. Lo vamos a discutir después del debate porque mire que no fue correcto lo que hizo. Ahorita en el debate no. Ok, ¿me tiene un versículo que diga, se lo sabe el versículo donde Jesús dijo yo soy Dios? No, Selvin, a ver, así como tú me Voy a la hiciste, próxima pregunta entonces. Voy a la próxima pregunta. como tú me hiciste perder a mí el tiempo, pero es que, a ver, no pares el tiempo, Selvin. Ok, no estoy parando el tiempo está corriendo. A ver, enséñamelo. Mire, el No, tiempo está corriendo. no, sí lo paraste, Selvin. Selvin, Ok, ¿sabes? señora, voy a la próxima pregunta. A la próxima pregunta. No, así yo no puedo porque mira, Selvin, mira, tú me hiciste perder el tiempo cuando yo te pedí que me leyeras Mateo 5 y me hiciste Señora, perder 2 minutos de tiempo. Si usted me hizo una pregunta, yo le contesté, pero yo necesito el versículo, si usted diga sí o no. ¿Tiene un versículo que Jesús dijo, yo soy Dios? ¿Sí o no? A buscar. ¿O necesita buscarlo? Claro, no soy como el padre Luis Toro que tiene. A ver, enséñame el tiempo. Bueno, voy a hacer una cosa, le voy a dar 1 minuto para que lo encuentre. Llevo 1 minuto y 13 segundos ahorita. Aquí va a estar el tiempo. 1 minuto para que lo encuentre. Sí, porque tú me hiciste a mí perder el tiempo. Menos de 1 minuto. No, es que así no se puede, ¿no? Mateo 26, versículo del 63 al 64. Selvi, ¿qué dice aquí? ¿Qué le doy a aceptar? Ya le di a aceptar. Mateo 26, versículo 63 al 64. ¿Ya? ¿O quieres que lo lea? Quiero escuchar si Jesucristo dijo, yo soy Dios. Sí. ¿Te lo leo? ¿Te lo leo? Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, yo soy. Y ese yo soy lo encontramos en el Antiguo ¿Dónde Testamento. está el versículo que diga, yo soy Dios? Bueno, voy a la siguiente pregunta, ¿no me dio el versículo? Siguiente pregunta, Betty. Siguiente pregunta, Betty. Escúcheme. ¿Es María la madre de Dios? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Antes que María naciera, ¿ya existía Dios? Ya, claro. ¿Quién Claro. creó a María? Dios Padre. ¿Y a Dios quién lo creó? Nadie. ¿Dios tiene madre? Dios Hijo tiene madre. Dios Padre no tiene No, yo madre. pregunté Dios. Escucha mi pregunta. Dios tiene madre, sí. Sí, Permíteme. Escuche, no ponga palabras en mi boca. sí. Ok. Dios, escuche, yo no dije Dios, Jesús, no. ¿Dios tiene madre? Es que Jesús es Dios, sí, sí tiene Voy madre. a volver a preguntar. ¿Dios Sí. tiene madre? Sí tiene madre. Dios tiene madre. Sí. Ujú. Dios tiene madre. Dios tiene madre, ajá. Dios Hijo tiene madre. Porque Dios Hijo empieza a existir. O sea, María es madre Ok, de. cuando María dijo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, ¿a quién se refería? A Dios Padre. Porque María es Entonces, madre. ¿quién existió primero? ¿Quién existió primero, María o Dios? Dios, Elvin. Entonces, ¿quién creó a María? ¿Dios creó a María? Dios la creó, ajá. ¿O correcto? Entonces, ¿María es madre del Dios que la creó? María es madre de Dios Hijo en el tiempo, no en la. No, yo no pregunté Dios Hijo, yo solo dije Dios. No, es que para nosotros. Yo no estoy hablando de Dios Hijo. No pongo palabras en mi boca. No, Dios Estoy Padre. preguntando, señora, yo no usé 2 palabras, una usé. Dios. Yo dije Dios. Yo no dije nadie más. Dios. Tiene madre. Sí, Dios tiene madre, ajá. Él ¿Cómo quiso- se llama la madre de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la madre de Dios? María. Según Mateo 1:23, dice que la Virgen dará a luz a un hijo que es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Tan sencillo, literalmente. María es hija de Dios. María es hija de Dios Padre, claro. ¿De cuál Dios? ¿Del que ella creó? De Dios Padre. Ah, ok, entonces, ¿Dios Padre tiene madre? Dios Padre no tiene madre. Entonces, ¿Dios Padre tiene madre? No. Entonces, ¿de quién es madre María? ¿Es madre de Dios? De Jesús, Dios Hijo. Oh, entonces, pero no es madre de Dios, entonces. María no es madre de Dios Padre. Yes. Segunda pregunta. Siguiente pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta. Muy fácil. Ok. Siguiente pregunta. Ya que Jesucristo nunca dijo, yo soy Dios. Pregunta para usted.
el Padre tiene, escuche, el Padre tiene a alguien por encima de él. No. Y Dios Jesucristo, sí dijo que era Dios, sí lo dijo. Hay un texto bíblico que sí. oh, esa ya no es la pregunta. ¿Jesucristo tiene Dios? Jesucristo tiene un Padre que es Dios, ajá, de la misma Sí, naturaleza. no, la que- pregunta no. Recuerde, mi pregunta es: ¿Jesucristo tiene Dios? Claro, Jesucristo tiene Sí, Dios. pregunta. ¿Jesucristo lo sabe todo? Lo sabe todo Cristo en su divinidad, en su naturaleza. Correcto. Solo tenía que contestar sí o no. ¿Jesucristo lo sabe todo? Te tengo que responder como yo creo que la No, respuesta. porque la pregunta solo es de respuesta. ¿Jesucristo lo sabe todo, sí o no? Jesucristo lo sabe todo en su condición divina. Ok, no. Yo solo pregunté sí o no. En su condición divina, sí, sí. No. Yo no pregunté argumento. La pregunta es de sí o no. ¿Jesucristo tiene. Escuche, ¿Jesucristo lo sabe todo, sí o no? No, hombre, sí. No, yo no pregunté nada más. Solo es de sí. Es trampa. No, ¿De no sí es o no? sí. ¿Es de sí o no? No es Cristo, yo el creo- Cristo. Igual- Cristo, ¿lo No. sabe todo, sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. como- Sí lo sabe todo. Ok. En Marcos 13:32, cuando Cristo dijo que él no sabía la hora de su regreso. Pregunta. ¿Quién sí sabía la hora de regreso de Cristo? ¿Quién? Dios Hijo sí lo sabe como Dios. Dios, Jesucristo como hombre, es igual a nosotros. ¿Jesucristo es el Dios Hijo? Dice la Biblia, es igual a ti y a mí en todo menos. No, escucha la pregunta. ¿Jesucristo es el Dios Hijo, sí o no? Sí. ¿El Dios Hijo sabe todo? El Dios Hijo sabe todo, sí, como Dios. Ok, Sí, en Marcos 13:32, ¿por qué el Dios Hijo no sabía la hora de su regreso? porque está hablando en su naturaleza humana. Oh, pero usted me dijo que era el Dios Hijo. La pregunta es si el Dios Hijo sabía la hora de su regreso. El Dios Hijo. El Dios Hijo sí, el Dios hombre no, porque era hombre. No, pero yo pregunté el Dios Hijo. El Dios Hijo. O sea, a ver, Pregunta, Betty, ¿Jesús es el Dios Hijo? Jesucristo es el Dios Hijo, sí. Oh, correcto. ¿El Dios Hijo sabía la hora de su regreso? El Dios como Dios sí, como hombre no. Voy a volver a preguntar. Usted tiene que contestar sí o no. Solo escuche, no quiero argumento. Es trampa. No. Trampa, pues, Betty. Melvin, porque Escuche, me quedan 2 minutos. Escucha, Betty. El Dios Hijo, Jesús, el Dios Hijo, ¿sabía la hora de su regreso? Jesús Dios Hijo sí, Jesús Dios hombre no. Ok, muchas gracias. ¿El Dios Hijo sí sabía la hora de su regreso? ¿Cómo? ¿El Dios Hijo sí sabía la hora de su regreso? El Dios Hijo sí, claro. Como Sí, ahora léame Marcos 13:32, le doy chance. Léame Marcos 13:32. Marcos, vamos a ver. Mira, yo sí voy a leer el texto que tú me pides, Elvin. Yo sí lo voy a leer. No quisiste. ¿Ese qué? Esa risa yo 13:32. dice aquí rápidamente. Dice, El Dios, vamos a ver, usted dijo que el Dios Hijo sí sabía la hora de su regreso, léalo. ¿me vas a dejar leerlo sí o no lo leo? Sí, léalo. Dice, por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Hay un El Hijo es el Dios Hijo, ¿verdad? Claro, sí, ajá. Y Dios Pero no hombre. sabía la hora de su regreso, o sea que usted mintió, porque usted dijo que sí lo sabía. Terminó el tiempo, me quedan 9 minutos, mire, no voy a hacer trampa, 9 minutos, mire. ¿Minutos? No, dale. Solo 9, no vamos, ahí está bien, terminamos. Gracias. Doña Betty, está bien, para que vea que no le quise hacer trampa con el tiempo, porque al principio lo había parado como 30, 40 segundos, pero ahorita le quité 1 minuto. No quisiste leerme Mateo 5:32, Elvin, de veras. Tienes que hacer... Ok, Doña Betty, terminó el debate. Tómese unos 3 minutos para hacer su apreciación del debate. Ya no me tiene que refutar nada, solo su apreciación de lo que fue el debate, cómo se sintió y todo eso. Y lo mismo yo voy a hacer en mis 3 minutos. Nadie puede refutar nada ya. Adelante, tiene 3 minutos. Nosotros, yo me sentí muy bien porque la iglesia siempre ha creído que Cristo es Dios y Cristo es hombre, ¿no? Entonces no voy a refutar nada, solamente me voy a despedir. Les mando un saludo aquí a los hermanos, muchísimas gracias, hermanitos. No sé cómo subir este video a mi canal porque en TikTok yo no sé hacer nada. Pero pues gracias, Elvin. Me gustó todo menos esas risas de ti. Dije, bueno, también yo le voy a seguir el juego a Selvin. Miren, yo creo que nos reímos así porque ya estamos cincuentones, ¿no? Y ya, pues ya está ya. Y ya somos abuelos. Somos abuelitos, ya somos abuelitos. Bueno, pero usted sí parece más abuelita que yo. Ah, claro, y con mucho orgullo soy abuela de nada más tengo un nieto hermoso. Entonces, gracias, Elvin. Listos para la otra. Gracias. Ok, solo se gastó 45 segundos. Betty, muchas gracias. Yo también aprecio mucho. Ya la había conocido la vez pasada cuando debatimos 2 contra 2 y la vi respetuosa. La verdad que yo venía de una mala experiencia de que me habían invitado. ¿Se acuerda? Yo le conté el año pasado.
que me trataron muy mal. Entonces usted me dijo, ven con nosotros y vamos a debatir. Y me gustó, por eso cuando ahorita vino usted a retarme, yo le acepté el debate porque yo la conozco a usted. Es respetuosa, no sabe nada de Biblia, pero por lo menos es respetuosa. Betty, otra cosita. Yo le puedo enseñar cómo descargar el video de TikTok. Mañana le puedo decir para que usted lo descargue. Este video dura 1 hora 45 minutos o más. Y usted lo puede descargar y hacerlo en segmentos como usted quiera. Yo lo descargo mañana y lo posteo. Yo lo grabé hoy para postearlo. Yo lo voy a postear en mi página de YouTube. Okay. Si usted tuviera la forma, yo se lo puedo hacer. No sé cómo se lo hago para mandárselo. Yo se lo puedo mandar por Telegram y usted lo postea así como está grabado. ¿Ok? Listo. Bueno, doña Betty, muchas gracias. Estuvo muy gracioso. Que como lo hicimos, yo creo que a la gente le ha gustado. Yo tuve 1000 personas aquí. No sé cuántas tuvo usted allá. No, yo tengo bien poquitas, 230, dice aquí. Bueno, yo tengo como 1000 personas, pero como a la gente le gusta esa idea del morbo y eso de ver que alguien me refute, y de hecho aquí varias personas de los suyos venían acá a decir que usted me refutó, que los haga feliz eso, aunque sabemos que usted no sabe mucho de Biblia, sabe más de catecismo. Bueno, tú no quisiste leer Mateo 5:23. Bueno, doña Betty, muchas gracias. Terminamos aquí, solo se desconecta, yo me quedo un ratito en mi en vivo, usted solo se desconecta de mi live. Solo dele a los 2 anillos, Ajá. y se desconecta. Te voy a pedir nada más algo, Selvin, si es que se puede, que si vas a subir este video lo subas entero, o no le haga No, yo nunca hago, señora, No, delante de Dios y Ajá. delante de todo, debates están en YouTube, nunca le hago nada a nadie. Usted Bueno, a ver, no va a mirar eso en mi página, no lo va a mirar. ¿Delante de Dios Padre o delante de Dios Hijo? Delante de Dios, yo solo creo en Dios, y Dios yo sé que solamente es el Padre. ¿Qué hago aquí para... Toque los 2 anillitos, Ya. los 2 anillitos. Ahora, ahí le aparecen las 2 fotos, ¿verdad? Dele a una flechita que le da para la derecha, hay una flechita para la derecha. Toque. Ajá. Desconectarse. Oh. Puff. Gracias a todos por habernos acompañado. Doña Betty fue muy gracioso estar con ella en el debate. Yo creo que se llevó a lo que se tenía que llevar. Y ya sabíamos en lo que iba a pasar, ¿verdad? Que ella niega los textos y todo eso. Pero bueno, les agradezco.